En este podcast vamos a ver un poco sobre la filosofía aristotélica hasta llegar al recorrido el 2020-2021. No es Nacho, qué filosofía antigua. Vamos a tocar las emociones de las personas, vienen a compartirnos su vida. Vamos a hablar de eso que nos interesa y que a veces no sabemos cómo expresarlo. Claro, ellos vienen a disfrutar. Es un programa para disfrutar. Agape Podcast. Agape Podcast. Agape Podcast. Bueno, pues comenzamos. Hola. Estamos aquí en este programa, nuestro segundo programa de Agape Podcast, el arte de comunicar para transformar. Y tenemos aquí un gran invitado. No les voy a decir que es famoso porque lo que hace, lo hace para muchas personas, pero no sale en el chisme de la farándula, porque lo hace de manera callada. Se los voy a presentar. Él es Uriel Emilio Pérez Gallegos. Es un gran amigo y gran ser humano que tenemos el gusto de tener como invitado. Como primer invitado nos va a dar la patada, nomás que anda con muletas, entonces a ver cómo nos da la patada, ¿verdad? Un aplauso para él, todos ustedes que nos están viendo desde casa, un aplauso. Va a ser un muletazo. Duele más porque es de fierro. De fierro. Bienvenido, mi querido amigo Uriel. Es un gusto, un placer estar aquí contigo en este primer programa. Pues yo muy honrado de que hayan decidido que yo sea su primer invitado para el estrenón oficial del Agape Podcast y encantado de echarme aquí la platicada con ustedes. Un poquito más para atrás nos está diciendo nuestro floor manager ahí, director David, que a veces nos acompaña a entrevistar, pero ahora está atrás de cámara. Pues fíjate que ya platicamos tú y yo y nos conocemos. Cuéntanos, ¿quién eres? Yo te podría presentar, pero bueno. Pero ¿quién mejor que echarme yo de cabeza solito? Échate de cabeza. Bueno, me hizo mucho sentido el que me invitaron a un programa de este tipo de comunicar para transformar, ¿no? Que partimos de eso. Yo, como bien dijiste, bueno, ya mi nombre, yo soy médico de formación y ya tengo 5 años como director general de la Fundación Mexicana de Medicina Paliativa y Alivio del Dolor en Cáncer Asociación Civil, o mejor conocidos como Un Camino con Luz. Digo, ese es nuestro eslogan, Un Camino con Luz. Ojalá se quede grabado en la mente de todos los que nos escuchen. ¿Y a qué nos dedicamos? Porque creo que hablar de mí es también hablar mucho de cómo es que yo llego a una asociación como esta, que se dedica a acompañar personas que están en fases avanzadas de la enfermedad. Y creo que el resultado de una historia personal fue el que me llevó a llegar a esta asociación, ¿no? Digo, ya más adelante les platicaré un poquito de qué hacemos en la asociación, pero qué fue lo que me llevó, de dónde vengo, que llego a una asociación, una ONG, una organización sin fines de lucro que se dedica a apoyar de manera gratuita a familias atravesando uno de los escenarios más complicados de salud, que es este justo de la enfermedad en fases avanzadas. Debo reconocer que pues mucho de eso ahora sí, como decimos coloquialmente, lo mamé en casa. O sea, fueron cosas que aprendí desde muy pequeño y considero que vengo de una familia bastante filantrópica. A ver, cuéntanos, eso es bien interesante porque en casa se fomenta muchas veces el no compartas nada, tú ve por lo tuyo, y pues es importante en estos tiempos fomentar mucho la filantropía entre nuestros hijos, entre nuestros alumnos. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Casi siempre yo me remonto a mis abuelos, que fueron mis referentes directos, digamos, del tema de la filantropía, tanto de manera paterna como de manera materna. El padre de mi señor padre fue maestro normalista muchos años, más de 60 años fue educador, y era de una filosofía muy de la ayuda a los demás. Siempre. Entonces era el profesor que siempre tomaba la plaza en la región más vulnerable, la plaza que nadie quería, que cómo te ibas a ir hasta la colonia en casa de bien lejos para ir a educar a esas personas, y él era de justo esas colonias son las que deberíamos ver primero porque es donde hay una población que necesita de buenos maestros. Exacto. Entonces él siempre fue de esa filosofía. Su esposa, mi señora abuela, fue una mujer como siempre se transformó en autoridad en la comunidad a la que llegaba. O sea, era una mujer a la que propios vecinos, amigos, conocidos, las personas de donde ella estaba, recurrían a ella como mediadora
porque era una mujer de un carácter muy fuerte. Ajá. Y también fue una mujer que mucho tiempo estuvo acostumbrada a dar a los demás. De eso de que tienes tu negocio particular en casa y haces pan y le regalas pan y comida a quienes Órale. necesitan, ¿no? Qué chido. Incluso en su vejez era muy frecuente que mi abuela les llevara comidas y regalos a casas de adultos mayores, siendo una mujer que no tenía los recursos del mundo, pero era como algo que nacía muy de ella, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? No es que me sobre, es que comparto algo de lo que tengo, ¿no crees? Porque en general casi siempre tenemos algo que compartir. Claro. Y no solo hablo del recurso económico, ¿no? Claro. Siempre hay algo que compartir, el escuchar a alguien, el platicar, el dedicarle una hora a alguien más que tiene alguna circunstancia de vida compleja, pues son cosas muy valiosas, ¿no? Y eso también era mi abuela. Entonces, debo reconocer que también, pues todo eso que eran mis abuelos se inculcó en mi señor padre, ¿no? Y también fue algo que yo aprendí de él. La ayuda a los demás, el no juzgar a ninguna persona por sus circunstancias de ningún tipo, el poder aceptar y platicar, coincidir y aprender de personas de todos los niveles socioeconómicos, de todas las preferencias, religiones y demás. Exacto. Creo que fue algo que aprendí mucho también por esta misma educación que tuvo mi señor padre. Y por parte de mi mamá, mi abuelo fue médico. Fue médico rural, él estuvo como director de centros de salud y médico de esos que te toca resolver cosas sin nada, porque aparte fue médico hace ya muchos años, falleció mi abuelo ya, pero era de estas personas de, oye, es que las personas no tienen con qué pagarme, no importa, necesitan la atención y habrá quienes puedan pagar, habrá quienes no, y de estos clásicos médicos que hemos llegado a escuchar de le pagaban con gallinas o le llevaban ¿Cómo no? sus carteras de huevos y eso, pues bueno, ese tipo de médico era mi abuelo, muy comprometido siempre con el bienestar de las personas. Y mi abuela, por parte de mi mamá, fue una mujer de una fe muy fuerte y que toda la vida también se dedicó a educaciones de temas de la fe católica y también mucho en trabajo comunitario. O sea, tuvo años que mi abuela iba, incluso como una mujer ya de más de 70 años, que se iba a comunidad a enseñar oficios, a ayudar a las mujeres a cómo aprender diferentes cosas, ¿no? Desde encuadernar, empastar, hacer cosas, llevar despensas y ese tipo de trabajo, que obviamente pues fue algo que mi señora madre aprendió de sus padres y que pues de manera directa e indirecta pues llegó a mí, ¿no? ¡Qué barbaridad! O sea, después de esta serie de Netflix que podríamos escribirte para de tus abuelos y luego tu papá, tu mamá, ¿qué hace Uriel? ¿Qué dice en la juventud? Dice, yo quiero qué. Es muy peculiar porque creo que muchos de nosotros siempre tenemos como esta inquietud de qué vamos a hacer, ¿no? Ajá. Creo que desde pequeños como, ¿qué quieres ser? ¿Cuál es tu carrera? Claro. Y demás. Y que te redescubres muchas veces. O sea, de niño tú querías ser bombero y resulta que ya después no, que querías ser biólogo y sopas, terminas siendo abogado, ¿no? Ajá. Entonces, creo que la vida da muchas vueltas en ese sentido. Por lo menos para mí fue el pensar que yo quería ser biólogo porque mi padre estudió biología como profesión, esta ciencia de la vida, que estudia la vida como tal. Sin embargo, pues vas creciendo y te das cuenta que tal vez hasta piensas estas cosas, ¿no? Oye, el campo laboral en México para biología existe. Exacto. O sea, hay muchas cuestiones. Sin embargo, en la preparatoria a mí me empezó a sonar un rum rum en el cerebro de decir, quiero curar el cáncer. O sea, wow. Siendo una persona... nada complicado, nada complicado. Un sueño un poco. Sí, partiendo tal vez de la parte idealista juvenil, ¿no? Claro. O sea, decir, quiero curar el cáncer, cuando en realidad yo ignoraba mucho de qué existía en el cáncer a época moderna, ¿no? No es como que te enseñen eso en la primaria y en la prepa. Entonces, en la preparatoria yo empiezo con ese rum rum y planteo que quiero ser médico. Porque obviamente para ser oncólogo o ver el tema del cáncer, claro, pues era como el camino que se me ocurría, ¿no? Por lo que decido entrar a medicina, el último semestre de la preparatoria. Entro a medicina y me topo con pared. Me doy cuenta de que la realidad es muy diferente a lo que me imaginaba que iba a ser la carrera en muchas cosas. Pasé por una crisis personal de identidad el primer semestre de la carrera. Literalmente yo quería tirar la toalla. Habían sucedido cosas a nivel personal, familiar y demás que yo estaba así, con el estrés a todo lo que da. Y decidí aguantar. Dije, es el primer semestre, tú aguanta, igual es la prueba, es el filtro nada más. Ajá. Y pasó ese primer semestre.
Afortunadamente pasó el segundo, tercero, cuarto, quinto y todos los miles de millones de semestres que son de la carrera de medicina y terminé la carrera. ¿Qué es lo que pasa durante la carrera? Que en realidad me doy cuenta que las ciencias oncológicas no eran lo que yo me imaginaba. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuéntanos. Que no era tan sencillo, o sea, pensar en curar el cáncer no era como esta visión que podemos tener a veces personas que no somos de salud, de que una pastilla lo cura todo. Romántica un poco. Sí, o diría romántica o a veces en algunos casos simplista por el desconocimiento de lo que implica la salud, ¿no? Ya cuando entré al tema de salud, pues te das cuenta de lo complejo que es el atender un proceso de salud. De salud de enfermedad. Entonces dije, ok, pues no, como que el cáncer no es lo que me llama, ¿no? O sea, empecé como con ese planteamiento de, bueno, ¿y entonces qué quiero hacer? Sucedió que entonces me llamó la atención psiquiatría. Ajá. Nada que ver tampoco, pero pues bueno, así es uno cuando es joven. Pasé por la materia de psiquiatría y era como lo interesante y lo intrincado y complejo de la mentalidad humana. Claro, de la mente. Y de las desviaciones o padecimientos, enfermedades como tal que se pueden tener, ¿no? Entonces fue interesante, llevé luego la materia y dije, pues no, tampoco es psiquiatría. O sea, tampoco quiero ser psiquiatra, es muy interesante el área, pero no es como mi área, ¿no? Da la casualidad que cuando yo paso, si mal no recuerdo, fue en sexto semestre, pasamos por las clínicas de especialidad en la universidad. Rotamos por el máximo número de especialidades, 1 semana, 2 semanas. Oftalmología, traumatología, cardiología y todas las ojías. Todas los, sí. Todas las especialidades médicas. Y cuando yo paso por esto, pasé por una que no era una de estas logías. Pasé por cuidados paliativos. Wow. Cuando yo me topo con cuidados paliativos por primera vez con el doctor Guillermo Arechiga, que es un médico muy famoso dentro del área a nivel nacional, me llamó mucho la atención que nos dijo, bueno, ustedes no todos van a ser paliativistas. O sea, no vienen a hacer la especialidad en el área en la que yo la tengo. Ajá. Y yo, pues sí. Pero todos ustedes van a dar malas noticias. Wow, eso sí es. Y yo fue como, no lo había pensado. Wow. O sea, realmente se me hizo como un enfoque muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado después de varios años de carrera. Paréntesis, ¿qué es paliativo? ¿Qué es paliativista? Explícanos un poco. En ese entonces yo no lo conocía. Entonces para mí fue, primera disciplina de salud fuera de psiquiatría, donde me hablan de algo emocional y de algo que yo voy a tener que hacer con el paciente y con la familia, que es dar malas noticias. Para esto, ¿qué son cuidados paliativos? Cuidados paliativos es una especialidad en salud que se dedica a mejorar la calidad de vida de personas. A grandes rasgos es eso, pero está abocado en enfermedades de complejo tratamiento. Ajá. Se denominan 3 grupos grandes: enfermedades crónico-degenerativas, como todas las enfermedades que no se curan a la fecha, enfermedades amenazantes para la vida y enfermedades limitantes para la vida. Ok. ¿Qué es una enfermedad amenazante? Que mientras la tienes, te puedes morir. Y que es una enfermedad limitante, es mientras la tienes, hay cosas que tú no puedes hacer de tu vida diaria. Digamos cáncer, cáncer, demencias, trastornos neurológicos, enfermedades autoinmunes, diabetes en fases avanzadas, esclerosis de la que quieras, esclerosis múltiple, lateral amniotrófica. Ay, Dios, nomás de escuchar tanto nombre, ya me da algo así como que... La hipocondría, espero que nada más sea eso. Nada más hipocondria. Sí, todas esas condiciones de salud que son complejas, generalmente debieran de acompañarse por un equipo de cuidados paliativos. Claro. Entonces, esa es la disciplina que se dedica a acompañar esos procesos, a ayudar tanto al paciente como a la familia a entender sus procesos de salud y a buscar que vivan de la mejor manera posible. Sí, porque se pensará que, bueno, pues ya se va a morir, déjalo, pero... A ver, vívelo tú así nomás, como que, pues no, o sea, tenemos que atender a esas personas que están pasando por eso, ¿no? Sí, claro, de hecho, para comentarles a quienes nos están viendo, muchos relacionan cuidados paliativos con la terminalidad, con el final de la vida, y en realidad cuidados paliativos no somos
única y exclusivamente para esa recta final. Exacto. Somos indispensables en esa recta final, eso es cierto. O sea, sí Exacto. deberíamos existir sí o sí y acompañar en esas rectas, pero también somos muy importantes desde el diagnóstico. O sea, desde ese primer diagnóstico, aunque sepamos que la enfermedad es potencialmente recuperable y demás, ¿no crees que te recuperarías mejor si hay un equipo que te dé terapia? Claro, claro. ¿No crees que te recuperarías mejor si hay un equipo que te ayuda a conseguir los medicamentos que necesitas? Sí, y algo que me llamó mucho la atención, que ahorita me gustaría tocar más adelante, ya que hablemos de tu asociación civil, que se da un acompañamiento físico, psicológico, económico a veces y espiritual. Y se me hizo padrísimo, ¿no? Porque de verdad, pues uno le llega a esa pregunta ya de, ¿y si me muero? Hice bien las cosas, y claro que un acompañamiento integral es necesarísimo, ¿no? Pero bueno, seguimos en el rollo que dijiste, esto es lo mío. Yo me topo con esta disciplina en mi 6º semestre de la carrera. Y es donde yo empiezo a descubrir que hay una disciplina que por primera vez, por lo menos fue mi experiencia, me habla de los pacientes como personas. Wow. Suena muy fuerte, pero creo que es muy natural cuando uno entra en la carrera de medicina, que las enfermedades pueden ser muy apasionantes por lo complejas que son, Claro. por la satisfacción que da el conocer y entender el cuerpo humano, pero creo que el hecho de que a mí me sumergieran y me regresaran en, ok, está padrísimo que entiendas ese proceso, pero que no se te olvide que ese proceso acompaña a una señora Laura, acompaña a un don Jorge, acompaña a un chiquitín Gustavo. O sea, el hecho de que yo pudiera decir, ok, ya no es lo mismo. Aunque la enfermedad sea la misma, no va a ser la misma para ninguno de ellos. Exacto, eso es importantísimo. Y eso complejiza mucho el tratamiento también. Oye, amigo, y dentro de esto que hablábamos del motor de lo que te motiva a hacerlo, el hecho de estar tan cerca de ellos, de ese don Jorge, de ese niño, también funciona como motor, mirarlos a cada uno y darles esa atención. ¿Sí funciona como motor? ¿Cómo lo ves esto? Yo creo que sí, que es un motor que hay que cuidar mucho, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo cuidar mucho? Es algo que quienes estamos en estas áreas luego nos tenemos que repetir, porque cierto es que agarras mucho cariño con los pacientes, porque se vuelven de alguna manera un poco más íntimos tuyos. Claro. Porque ya no solo es este asunto de poner una barrera y decir, veo tu enfermedad y se acaba la consulta y me olvido de ti, ¿no? Ajá, sí. Sí, a veces hacemos relaciones más simbióticas, de que estamos más al pendiente, estamos más cerca, seguimos esos procesos y en muchos casos la realidad es que nuestros pacientes fallecen. Ajá. Entonces, pues claro que nos pega y claro que hay un tema de higiene y cuidado personal Sí, a nivel mental durísimo. y demás que tenemos que llevar. Pero creo que lo interesante es, y que sí quiero subrayarlo, es que todo este trabajo no lo hace un especialista solo. Lo hacemos en equipo. Qué bueno. Si no, Entonces es muy diferente cuando un equipo se cobija también. Oye, falleció nuestro paciente y el mismo equipo recuerda al paciente, lo honra, recuerdan momentos que estuvieron cuando compartieron y eso hace mucho más llevadero el proceso de duelo que tenemos cuando alguno de nuestros pacientes fallece. claro. Oye, amigo, qué interesante y qué fuerte este proceso. Y bueno, terminas tu carrera de medicina, entras a cuidar. Digo, eso es lo más chistoso. Yo no termino, termino la carrera como materias educativas y luego vienen 2 cosas que se llaman preinternado e internado, que son nuestros años prácticos. Claro. Y luego viene un servicio social, ¿no? Que es parte de toda la licenciatura en medicina. Yo, durante el internado, decido que quiero conocer más de los cuidados paliativos. Entonces me doy a la tarea de averiguar en qué hospital donde puedo hacer mi internado hay una unidad de cuidados paliativos donde yo pueda rotar. Ajá. Porque digo, oye, una semana yo solo aprendí a dar malas noticias y medio lo aprendí. Quiero saber más. Entonces yo entro al internado y entro en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, que muchos conocen como el Civil Nuevo. Yo ingreso al hospital y ahí había una unidad de clínica, una unidad de cuidados paliativos. Entonces dije, bueno, pues voy a meter y voy a pelearme por la rotación donde yo pueda pasar por esa unidad. Entonces
afortunadamente no muchos querían entrar a esa rotación. Yo pude tomarla y ahí conozco a quien sería mi segundo grande maestro. Mi segundo gran maestro en el tema de paliativos, que es el doctor Gustavo Antonio Montejo Rosas. El doctor Montejo es el primer paliativista de nuestro país. Uh-huh. Entonces, pues estoy hablando de una de las eminencias dentro de la materia en México, ¿no? Él se forma como paliativista en Alberta, Canadá, por allá de los años 90 y se viene acá a México y él funda la primera asociación de cuidados paliativos, que es en la que actualmente laboro. En el año 92 la funda y al mismo tiempo abre la primera unidad de cuidados paliativos del país en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara. ¡Wow! Entonces yo llego a esa unidad y descubro el modelo de cuidados paliativos que el doctor Montejo aprendió en Canadá y cómo lo adaptó a una realidad muy diferente a la canadiense, que es mexicana, ¿no? Y ahí es donde digo, es que me gusta mucho esta área. O sea, me encanta lo que hacemos, me encantó trabajar con el equipo, el ver que la enfermera, la psicóloga, los médicos se sentaban a trabajar juntos y discutir los casos de los pacientes. Y yo dije, este es el tipo de medicina que yo me imaginaba que se practicaba y lo que yo quiero hacer. Y ahí es donde descubro mi maravillosa pasión por los cuidados paliativos. Qué cosa tan más impresionante, me acabas de poner una humillada, porque yo cuando tenía esa edad quería ser una estrella más del canal de las estrellas. Está bien. Está bien, cada quien su propósito, pero qué bonito. Oye, vamos dando un brinco en el tiempo y cuéntanos, ¿cómo es que empiezas a trabajar en esta asociación civil mexicana de cuidados paliativos? Pues en realidad no es tan brinco en el tiempo, porque yo termino mi internado, hago mi servicio social en áreas administrativas, que era un área que me interesaba, y terminando mi carrera, antes de pensar en hacer una especialidad, que no era lo que estaba yo contemplando como plan inmediato, digo, pues quiero empezar a trabajar. O sea, me quiero topar el mundo laboral que existe allá afuera como para ver para dónde, ¿no? Porque decía, quería hacer una especialidad, en su momento era cuidados paliativos, pero en México en aquellos años no existía como especialidad directa. Era una subespecialidad de la anestesiología y honestamente yo no quería ser anestesiólogo. Entonces, bueno, por eso decido entrar a trabajar y resulta que el doctor Montejo, el fundador de la asociación, me busca, que le habían dado muy buenas referencias de mí, del trabajo con su equipo. Entonces me busca y me invita a participar en un proyecto. Esa invitación devino en que posteriormente el consejo directivo de la asociación me dijeron, oye, estamos buscando un director, ¿te animas? Y yo dije, bueno, ¿qué tal? Bueno, pues ¿por qué no? Y así fue como ingresé yo a la asociación ya hace 5 años. ¡Qué maravilla! O sea, este muchacho tiene 25 años, ¿no? Ay, no, dura 6. Un jovenazo, qué barbaridad. Oye, y dentro de este camino tan interesante que me imagino que has tenido, como en toda película, obra de teatro, hay un camino donde hay un llamado, ¿no? Para el héroe, donde le dicen, pues este es tu propósito, ¿no? Y el héroe dice, no, pues que no quiero, pero bueno, lo voy a hacer. Me imagino que hubo muchos, como tú dices, en primero te querías aventar la toalla y ahora en este camino de la asociación civil, pues me imagino que hay muchos tropiezos, contratiempos, te topas con gente que se quiere aprovechar. ¿Qué es lo que ha sido más difícil y qué te ha ayudado? Porque mucha gente quiere hacer, me imagino que estás inspirando a mucha gente. ¿Qué es lo más difícil y cómo lo has solucionado? Creo que lo más difícil es trabajar en un sector que somos mucho corazón, porque creo que ha sido uno de los grandes motores. Trabajar en la sociedad civil es conocer personas increíbles, que diría yo que muchos somos idealistas, ¿no? O sea, fue el darme cuenta que había un montón de gente soñadora que no había conocido, pero que están trabajando por el bien de los demás. Entonces, ese descubrimiento yo creo que es también algo que me ha mantenido fuerte para seguir en el sector, pero que a la vez se transforma en una de las dificultades que podemos tener, que es muy grande. Somos mucho corazón, pero muchos no tenemos como la mentalidad empresarial, la estructura, el venderte, o sea, todo eso que implica en un sistema capitalista. Que es necesario. En el que estamos. Entonces, eso es como el mayor desafío. O sea, el cómo puedes transformar tu causa en una causa atractiva.
sin sentir que te estás vendiendo. Es una cosa medio extraña Sí, que claro. algunos tenemos en este sector. También el desafío de toparte con una sociedad que en general es poco filantrópica. O sea, Exacto. una sociedad que no es muy, o sea, que puede ser muy sensible. Creo que en México podemos ser muy sensibles al sufrimiento y el dolor, pero que también somos muy lejanos. Por diferentes cosas, ¿no? Como bien dices, se vende más el canal de las estrellas y las grandes Claro. celebridades, la vida Ser de la influencer, farándula. youtuber, o sea, Ujú. la cosa es fácil y placentera, ¿no? Sí, el mundo del entretenimiento con todo lo padre que tiene, pero que también muchas veces nos aleja de la realidad que muchos vivimos. Y digo muchos vivimos porque me atrevo a decir la experiencia con el cáncer que tuviste, o la muerte de mi abuela que también falleció por un cáncer, o el cuidado de una de mis tías por una complicación de cirugía. O sea, esas son cosas que yo a mis menos de 30 años todavía, yo ya viví. Ujú. Ya me tocó acompañar a alguien que murió, ya me tocó cuidar a alguien que estaba en una fase complicada, y no son experiencias generalmente que solamos compartir, ¿no? Claro. Y sobre todo que ahora ayudar se ha vuelto un concepto mercadológico, con los coaches de vida, con los youtubers que te dan consejos. Entonces la gente lo ve como muy fácil, ¿no? Como que prende una cámara y da consejos, y eso es ayudar, ¿no? Y de repente comprometerse con una causa social tan compleja como son los cuidados paliativos, enfrentarse a las autoridades e instituciones para conseguir un recurso para apoyar a una persona que no tiene para el medicamento. Yo creo que es algo muy loable. Y en este sentido, ¿cómo le has hecho para enfrentar esos retos? ¿De dónde sacas la fuerza para seguir adelante? ¿Cuál es tu motivación? Pues creo que hay motores tanto personales como externos, ¿no? Digo, yo a nivel personal debo reconocer que me es muy motivante el pensar que como director de un proyecto puedo inspirar personas y transmitir lo que yo aprendí en casa. O sea, este Claro. tema de la filantropía que yo aprendí en casa, me gusta pensar que lo que hago en la asociación es generar un espacio como el que para mí fue mi hogar. Claro. Que la gente que colabora en esta asociación de alguna manera se puede empapar de la filosofía del ayudar, del hacer cosas de manera desinteresada, voluntaria, o incluso del tema del donar, ¿no? Que luego hay muchas personas de, no, sí, yo te ayudo en lo que sé y demás. Y dices, oye, te invito a donar 100 pesos al mes. Es que fíjate que... Y luego cambia, ¿no? El rostro es como, sí, no me toques el dinero porque en realidad no iba por ahí mi interés. Entonces creo que el hecho de tener un espacio donde justo compartimos esto y le haces ver a las personas el bien que hace el donativo, el tiempo, el esfuerzo, es muy valioso, y eso me motiva. O sea, el pensar que estoy pudiendo desde mi trinchera y como director generar este espacio es muy motivante. Los pacientes, obviamente. O sea, Claro, lo que han claro. dicho los pacientes de lo que hacemos como equipo, y en esto le agradezco enorme al equipo, principalmente obviamente a los coordinadores de área, a Fernando, Jesús y la doctora Sol, que están al pie del cañón también justo para velar por el bien de cada paciente, porque en realidad ellos son los que dan la cara, ¿no? Con las personas que reciben la atención, y que creo que eso también ha sido uno de los motores, el decir, no estoy solo en este proyecto. O sea, no es solo mi interés, no es solo que un capricho de uno por querer ser el héroe de nada, sino al contrario, que es una necesidad que hemos detectado varias personas y que nos interesa trabajar porque es una realidad. Y es un equipo, ¿no? O sea, el equipo que comparte la visión de mundo que tú estás transformando, que entre todos están transformando este mundo, ayudando, ¿no? Ayudando a la gente, porque... Pues sí, es fácil decirlo, pero hacerlo es complejo, es difícil. Ahora vamos a hablar del hombre. Te vamos a hacer una pregunta indiscreta. ¡Auch! No, no es cierto. Aparte de todo, aparte de ser un gran doctor, un gran ser humano y todo, pues también escribes.
Ah, sí. Ah, no es pregunta indiscreta también. No, Ahí cuéntanos ahí cómo estuvo, qué fue, cuéntanos sobre este libro que publicaste, cuéntanos. Bueno, esa es otra historia en paralelo porque afortunadamente uno no solo es la cara laboral, hay muchas cosas claro. sucediendo en la vida de una persona al mismo tiempo, en todas partes y en todo lugar. Sí. Entonces, esta novela se llama Las aventuras desaventuradas del amor. Es una novela juvenil. Pudiera decir romántica, sí, y que va a la par porque considero siempre he sido una persona como muy inquieta con el amor como concepto. Por el mismo tema de que estoy en la filantropía, quiero ayudar a otros y demás, como bueno, y eso es amor, ¿qué es el amor? Ajá. Y más en una sociedad también donde se nos bombardea y nos comparte una visión del amor que es muy romántica, ¿no? Por lo menos mi generación, todos niños Walt Disney, pues obviamente todas las historias de príncipes, princesas y claro, el amor. Idealizado el amor, ¿no? Ajá, muy idealizado y con una visión pues que nos formó. O sea, como chiquillos todos estuvimos formados mucho por ese tipo de películas, ¿no? Y Los Felices para Siempre y demás. Que inclusive con la película de Shrek que critican ese para siempre, pues también tiene parte de esa misma fórmula, ¿no? También, ¿cómo no? Entonces, esta novela surge por otras situaciones en paralelo porque mientras estaba yo en la carrera, en la prepa y demás, y que va uno descubriendo sus propios afectos, también toca vivir muchas cosas y sobre todo estas experiencias que te tocan también a través de terceros, ¿no? Lo mismo que decía, no todos somos iguales, como decir, oye, pues descubrirme, por ejemplo, en mi caso muy concreto, como un hombre homosexual y luego descubrir otros jóvenes que comparten la preferencia y que sus historias han sido muy diferentes a la mía, me llevó a decir, bueno, ¿y esto del amor qué es y cómo se come, no? Y en ese entendido, pues después de varias experiencias propias y ajenas y mucha imaginación, traumáticas y maravillosas quizás, es cuando me doy a la tarea, ¿y por qué no escribo? Dije, bueno, ¿por qué no escribir una novela que hable de amor? Y de lo que es el amor e invite a la reflexión de lo que es el amor, porque creo que también algo que me dolía mucho y que a la fecha todavía me duele es ver la falta de solidaridad, esta falta de empatía, que no solo lo hablo en las relaciones de lo romántico, creo que eso es un reflejo de algo más profundo, ¿no? Ajá. Y eso me trae otra vez al tema de la filantropía. Claro. O sea, cómo de manera natural hemos sido distantes hacia el otro. Y hay un montón de filósofos y demás que hablan justo de eso, ¿no? Las sociedades líquidas de Zygmunt Bauman y otros tantos teóricos que existen. La verdad no me los sé todos, pero sé que existen. Y que justo hablan de cómo es que nos vinculamos y por qué nos vinculamos como lo hacemos. Ajá. Entonces también como un joven que pues conoce las aplicaciones de liga y otras cosas, era interesante decir, bueno, ¿y esto a qué me lleva? O sea, ¿a qué me lleva? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo es que proceso estas herramientas? Porque al final de cuentas son herramientas. Claro. Y en toda esta vorágine de descubrir cosas nuevas, pues fue donde dije, bueno, quiero escribir una novela que justo plasme una realidad de eso. Pues muy interesante. ¿Y cómo se va relacionando tu profesión con tu inquietud por compartir algo que también es muy humano, que es el amor? Porque si te mueve el amor en la pareja, si te mueve el amor para descubrir la otredad, y cómo te vas relacionando también en tu profesión, hay un gran contenido de amor para hacer lo que haces, ¿no es así? Sí, y justo es como cómo puedo atacar desde otra trinchera un tema que creo que es importante estar presente y siempre sobre la mesa, ¿no? El hecho de invitar a las personas u otros jóvenes a decir, oye, yo desde dónde estoy viviendo lo que vivo, desde dónde me expongo a experiencias que tal vez no quería vivir, pero pues me tocó y claro. metí la pata. Entonces creo que para mí fue como abonar a una inquietud que ya tenía y resignificarla en otros terrenos más allá de lo profesional, ¿no? O Sí. sea, de lo profesional es muy bonito y noble hablar del amor a través de la profesión y el servicio, pero luego también te das cuenta, ok, es que la relación de pareja no solo es eso. No solo es servicio, claro. no solo es estar ahí en el esquema de sacrificio. Entonces, creo que sí, en su momento
momento había como una confusión en mi cabeza de dónde pinto yo las rayas en cosas diferentes, cómo las defino para mí, qué es el amor es un concepto nada más propio de pareja o en realidad existe un amor hacia la otredad de manera más general. Entonces, sí, el hecho de sentarme a escribir también fue un hecho como de autorreflexión. Creo que la escritura se presta mucho para eso y que fue muy interesante poder descubrir y redefinir lo que incluso yo concebía como amor. Y compartirlo con la gente a la que atienden ustedes también, como la escritura como un recurso para plasmar la vivencia que se tiene, ¿no? En cuidados paliativos, ¿no? Sí, y quiero poner un ejemplo y una anécdota. Creo que todos aprendemos. Suéltala. Aprendemos muy bien con anécdotas. Pero tuvimos una beneficiaria, una persona que usaba los servicios de la asociación y que cuidábamos a su paciente. Y un día llega conmigo en la oficina porque ella traía problemas de salud como cuidadora. Y me dice, no, ¿sabes qué? Es que estoy súper triste. Fui con la ginecóloga y me dijo que estaba seca. Ya es una mujer madura. Estará cerca de sus 50, va para los 60, ¿no? Y le digo, ¿cómo que seca? Es que me he sentido mal y bla, bla, bla. Y me dijo, no, tú hormonalmente ya estás seca. Wow. De seguro ya ni líbido tienes. Y yo, a ver, perdón. O sea, entiendo que la doctora está diciendo que sí, tal vez hay un desequilibrio hormonal y hay una baja de hormonas que es natural. Pero le digo, a ver, hay muchas maneras de decirte lo mismo sin ser grosera o ofensiva. Te puedo haber dicho, ¿sabes qué? Lo que estás viviendo es natural, hay un proceso de baja de hormonas, ¿qué molestias tienes? Pudiera ser esto, esto y esto y esto. Y le digo, y eso es muy diferente a que te digan está seca y que tú como paciente digas, oye, estoy fallando como mujer, ¿no? Porque incluso es muy agresivo el decir, oye, es que ya no soy mujer. Qué feo. Y obviamente en una persona que es cuidadora, que tiene un escenario aparte complicado en casa, que ya tiene un desgaste o una depresión u otras cosas, a mí me dio mucho coraje. Está como novela de cine mexicano antiguo de terror, ¿no? Que le digan a una mujer así, está seca, ¡tarán! No, es horrible. Qué falta de sensibilidad. De hecho, digo, parte de lo que también hacemos y que para mí era como este ejemplo de anécdota de cómo nos falta esta parte compasiva, filantrópica, amorosa, es que cómo te tomas esa libertad de como especialista comunicarte así con un paciente. Puedo poner el ejemplo que tal vez no haya sido tan grave como lo dijo la doctora. Igual lo sintió mucho más grave el paciente, eso también es cierto. Pero independientemente de eso, entonces, ¿qué entendió tu paciente lo que le dijiste? Sí. Y cómo corroboraste ese mensaje. Entonces, que eso creo que es tarea nuestra, ¿no? A ver, comuniqué esto, ¿qué se entendió? Y ya el paciente, a ver, entendí que me está diciendo que estoy seca, que ya no soy mujer. No, nada que ver. Y el tema, por ejemplo, el comentario al líbido, lo traigo porque me dio mucha risa, porque le dio risa a la cuidadora, que le dije, a ver, si a la doctora le puedes contestar, a ver, doctora, si usted no tiene líbido y no tiene vida sexual, ese es asunto suyo. Pero a mí si me ponen un hombre ahorita, le doy la revolcada de su vida. Y ya le daba risa porque en realidad yo que la conozco y que le he tratado de tiempo, me doy cuenta que es una mujer muy pasional, muy comprometida, que en realidad ese no es el tema en su vida, que tiene tal vez una libido baja por otros problemas, pero no por una falta de deseo. Digo, yo porque la conozco más tiempo, entonces digo, ¿cómo es que no conoces a tu paciente? Porque solo estás viendo las hormonas y demás y no te has dado la tarea de conocerlo como persona. Entonces, eso es uno de los ejemplos que para mí es como muy obvio. Desde el punto de vista, desde tu prejuicio, estás evaluando un paciente y le estás dando una torre, como quien dice, ¿no? Sí, y que también es importante que como personas en general nos sepamos defender. Y digo defender no es que nos agarremos a trompadas, sino con el tema de que nosotros podamos compartir quiénes somos y ser completamente autónomos y conscientes de quiénes somos, ¿no? O sea, que no nos dejemos bajonear tan fácil. Sí, oye, qué barbaridad. Esto está como para otro programa, pero cuéntanos, ya como para ir cerrando el programa. Tú dijiste algo muy, muy padre, que es que la filantropía no tiene que ver nada más del hecho de cooperar o dar, sino que cada persona en su diario cotidiano trabajar puede ser un filántropo,
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo le dirías a nuestros escuchas, a los que nos ven? ¿Cómo le dirías que ejerciera esa filantropía para transformar el entorno en el que estamos día con día? Más que nada estamos en un entorno muy violento por los medios, hablo principalmente, claro, porque el entorno puede no ser tan violento como nos lo pintan los medios, ¿no? Pero todo el tiempo escuchar noticias de asesinatos, que si Trump, que si los migrantes, que si la discriminación, que generalmente es lo más taquillero en medios de comunicación, noticias y demás. ¿Qué podemos nosotros hacer para contrarrestar esto? Creo que la filantropía empieza con el ser amable y el reconocer al otro. Buenos días al vecino, estos llamados actos de caballerosidad que tanto hombres y mujeres pueden tener de abrirle la puerta a quien más lo necesita. O sea, creo que empieza con actos sencillos y con un profundo conocimiento de nosotros en el aprendizaje de modular nuestras emociones. Okay. Hay muchos adultos niños que todavía pasa algo que se frustra y se enojan, golpean y demás. Entonces creo que empieza por ese trabajo personal y de amabilidad hacia los demás. Ya después podemos ir diciendo que escala, ¿no? En el quiero apoyar, quiero donar, quiero ser voluntario unas horas. O sea, creo que hay muchas iniciativas que se pueden hacer. Salgo y barro la calle de mi casa. Exacto. Cómo genero comunidad con mis vecinos para hacer un buen ambiente o resolver los problemas propios que tenemos en la colonia. Oye, hay un nido de ratas. No, pues nadie hace nada. No. Oye, nos afecta a todos. Es por bien de todos. Y creo que por ahí empieza el tema de la filantropía para todos. Sobre todo, como decías, hacer las cosas con amor, ¿no? Con amor las cosas que te tocan. Oye, cuéntanos sobre la Asociación de Cuidados Paliativos que presides. Cuéntanos. Vamos a poner los datos aquí en pantalla abajo. Importante, chequen los datos. No les voy a poder dar un montón de información por temas de tiempo. Los voy a dejar con ganas de más, espero. Sí, claro. Pero en redes sociales pueden encontrar un montón de información, en nuestro sitio web igual. Actualmente tenemos 4 programas de acción. Uno de atención domiciliar, se llama Hospital en Casa. Vamos y damos el servicio sin costo a personas adultas y sus familias que tienen una condición de salud en fases avanzadas. Esa es una de las cosas que hacemos. Actualmente atendemos 20 familias de manera mensual. Generalmente en el año son como 40 familias que estamos atendiendo. Okay. Este programa es completamente sin costo. Damos apoyo en especie siempre que podemos y tenemos. Ahora sí que depende de la generosidad y voluntad de las personas y empresarios que se suman. Despensas, medicamentos, pañales, otros consumibles médicos que luego quienes tienen pacientes me entienden muy bien que es como me acabo una caja de guantes en un mes y necesito otra o me la acabo antes. Tenemos también préstamo de equipo médico, camas de hospital, concentradores de oxígeno y otros equipos que se prestan a estas familias. Nuestro segundo programa es un programa de capacitación encaminado tanto a cuidadores y pacientes, que hacemos círculos de apoyo en la casa que tenemos ahora en el centro de la ciudad. Una vez al mes, de febrero a noviembre, se les da una capacitación, tenemos desayuno, convivimos y ellos justo generan comunidad y se pasan consejos entre sí, ¿no? Quienes ya tienen experiencia de tener un paciente en casa. Y de este mismo programa de capacitación tenemos otro que está encaminado a estudiantes nivel licenciatura o posgrados que van y hacen sus prácticas o servicio social con nosotros. Entonces ya nosotros los recibimos, los capacitamos dentro del área y luego ellos participan en la ejecución de los programas. Atento, si estás haciendo tu servicio social, quieres hacer tu servicio social, acércate. Yo creo que es una experiencia que te va a enriquecer mucho como ser humano, porque siempre ayudar, el que ayuda, se ayuda, ¿no? Y no hay mejor fórmula para recibir que dar. Y de hecho, experiencia tenemos. Ya hemos recibido en estos 5 años más de 200 estudiantes, entonces sabemos cómo manejar y buscamos siempre mejorar. ¿Solo medicina o de todas las carreras reciben estudiantes? De todas las carreras recibimos y cada uno se incluye en departamentos diferentes. Perfecto. Oye, y para las personas que tienen... Digo, a lo mejor se van a acercar muchas personas que tienen deseos de donar algo, de acercarse de una manera filantrópica, ahora que tú los has invitado con tus hermosas palabras. ¿Cómo pueden hacerle? Me encantará dejarles también, si es posible, el número. El número se llama Generosidad. Hay un departamento específico que se dedica a darle seguimiento a esto, pero que podemos recibir despensas, pañales, medicamentos en buenas condiciones. Eso es súper importante. De hecho, todo en general donativo les pedimos que sea en buenas condiciones, pensando que es algo que pudieran recibir ustedes.
Claro. El tema de la dignidad y el tema de que nosotros no somos basurero. Ajá. Lo digo porque luego sí es muy desmotivante el estar en una oficina, abrir una bolsa de medicamentos y nos ha tocado de todo, ¿no? Desde que el que trae la cucaracha muerta y tú. Y que es un tema de higiene, es un tema de dignidad. Entonces creo que si van a hacer filantropía y ayudar, pues hay maneras de hacerla cada vez mejor, ¿no? Mejor. Y eso es por el bien de la gente que lo necesita. Exactamente. ¿Algo más que nos quieras compartir de esta charla tan amena que, híjole, se fue como agua? Sobre ti, sobre todo, y sobre la increíble labor que haces. ¿Qué nos quieres compartir? Pues invitarlos sobre todo a que no pierdan el hilo, a quienes escuchan el programa se animen a seguir nuestras redes sociales, que se animen a compartir lo que escucharon hoy. Sobre todo creo que eso es muy valioso. Quienes comunicamos en algún momento, creo que nos resulta sumamente satisfactorio que lo que decimos se transmite, claro, ¿no? De ese boca a boca, y ustedes si lo transmiten, se lo van a aprender mejor. Eso también es súper importante. Sí, ¿y tu libro dónde lo pueden encontrar? Actualmente el libro, digamos, se acabó de la librería en la que estaba. He estado un poquito aflojerado y en pausa, pero bueno, si alguien se comunica aquí con ustedes... Recuérdales el nombre. Las aventuras desaventuradas del amor. Aventuras desaventuradas del amor por el doctor Uriel Emilio Pérez Gallegos. Viene como Uriel Pérez en el libro, pero... Uriel Pérez, pues muchísimas gracias. Coméntenos, compartan este podcast que es Ágape Podcast, el arte de comunicar para transformar. Esperemos que hayamos dejado una huella en ustedes. Con estas palabras tan hermosas, y esperemos que no sea la última vez. Vamos a hacer más programas y te vamos a invitar. Muchísimas gracias y un gusto estar aquí con todos ustedes. Ojalá esa invitación suceda antes de lo esperado. Okay. Hasta luego, síganos en nuestras redes, también van a aparecer por aquí. Muchas gracias.